Nos encontramos con el doctor Alejandro Carlos Uscanga, con la maestra María del Consuelo Dávila, con el doctor Fausto Quintana y con la doctora Ileana Margarita, quienes fungirán como ponentes de nuestra mesa del día de hoy. Contamos también con la participación de la doctora Virginia Valdivia, quien nos va a hacer el favor de conducir esta transmisión. Por favor, sin mayor preámbulo y de nueva cuenta agradeciendo siempre sus enseñanzas durante tantos años, por favor, profesores, si son tan amables, vamos a dar inicio a nuestra mesa. Doctora, por favor, si es tan amable, en este momento usted queda a cargo de nuestra sesión. Muchísimas gracias, doctor Tomás Milton Muñoz. Es para mí un honor y un privilegio estar moderando esta mesa con tan distinguidos colegas y profesores que han sido sin duda profesores fundamentales para mi vida académica y profesional, y sin duda son un referente a nivel nacional e internacional desde sus diversas disciplinas y desde nuestra disciplina, pero desde sus diversas especialidades. Reitero el agradecimiento a la Revista de Relaciones Internacionales y al doctor Tomás Milton por la invitación. Voy a hacer un recuento de algunos datos representativos de esta mesa virtual de análisis pasado, presente y futuro de relaciones internacionales desde México, 70 años de la disciplina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Después voy a hablar muy brevemente de la semblanza de cada uno de los distinguidos ponentes que nos acompañan el día de hoy. Después abriremos nuestra ronda de preguntas, que van a ser 3 rondas de preguntas, y cada uno va a poder responder, y después vamos a abrir las preguntas a nuestro público en general. En este sentido, el 3 de mayo de 1951 se decretó la creación de la carrera de Ciencias Diplomáticas como parte de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Las otras carreras aprobadas fueron Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Periodismo. El inicio de esta Escuela Nacional se dio a partir del 25 de julio. Después, en 1967, la carrera de Ciencias Diplomáticas modifica su plan de estudios y cambia su nombre por el de Relaciones Internacionales. En enero de 1968, la Escuela Nacional se convierte en lo que hoy es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En 1970 es cuando se crea nuestro Centro de Relaciones Internacionales, el cual fue fundado por el doctor Modesto Seara Vázquez. En abril de 1973 inicia la publicación del Boletín de Relaciones Internacionales, que después se convertiría en lo que hoy conocemos como la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Y en 1984 la facultad muda sus instalaciones ubicadas en la zona cultural de la ciudad universitaria. Ahora voy a dar pie a algunas líneas muy concretas sobre cada uno de nuestros ponentes. Las semblanzas de manera general la pueden consultar en la página de la Revista de Relaciones Internacionales, en la página de Facebook. Ahí también estamos haciendo la transmisión y ahí también recibiremos las preguntas que nos hagan llegar a través de esta plataforma. La doctora Ileana Cid Capetillo, quiero reiterar que todos los profesores que están aquí reunidos son profesores de tiempo completo de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscritos al Centro de Relaciones Internacionales. La doctora Ileana Cid Capetillo obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado en varias ocasiones como directora de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, y entre sus temas de especialización están teorías de relaciones internacionales, temas introductorios de la disciplina y la región de Europa. La maestra Consuelo Dávila, ella ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, también coordinadora de la licenciatura de Relaciones Internacionales en nuestra facultad, coordinadora de investigación del CRI, y también ha fungido como coordinadora de extensión universitaria y jefa de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El doctor Fausto Quintana Solórzano trabaja temas de desarrollo humano, relaciones internacionales, sustentabilidad, cambio climático, y en la actualidad es el coordinador del Centro de Relaciones Internacionales en nuestra facultad.
El doctor Carlos Uscanga Prieto es doctor en cooperación por la Universidad de Nagoya, Japón, y fue miembro del Grupo de Estudio para el Fortalecimiento de Relaciones Económicas México y Japón y del Grupo de Expertos para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Corea del Sur. Voy a dar pie a nuestra primera pregunta que tenemos para reflexionar el día de hoy. Primero daré la palabra igual en el orden que los presenté. Y nuestra pregunta número 1 es, ¿qué representa RI en su vida? Primero daríamos la palabra a la doctora Ileana, sí, por favor. Su micrófono, por favor. Ya, listo. Tengo el gusto de estar aquí en esta mesa con queridos compañeros, como dice Virginia, con ella, que fue nuestra alumna muy destacada desde la licenciatura hasta el doctorado en la facultad, y nos presenta ahora la pregunta de qué representa relaciones internacionales como disciplina en su vida. De lo que yo había notado, algunos puntos muy precisos, ya los adelantó Vicky en su presentación, y yo señalo brevemente que más que de una manera personal, he visto mi relación con la disciplina de relaciones internacionales de una forma muy comunitaria, muy social. Desde que ingresé en 1970 como estudiante a la hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me sentí parte de una comunidad viva, dinámica, muy pensante y muy crítica con el entorno social y político que nos rodeaba tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Por cierto, con una América Latina muy presente en aquel momento. Entonces, como ahora, frecuentemente nos sentíamos rebasados por los acontecimientos. Tómese en cuenta que justo en los años 70 fue de un activismo internacional de México que no tenía antecedentes. El clásico libro de Mario Ojeda, Alcances y Límites de la Política Exterior, precisamente señala esa etapa como la de un activismo de México en el mundo. Había un boom del acontecer mundial. La opinión pública mexicana empezó a acostumbrarse a escuchar en los noticieros los acontecimientos que se suscitaban en América Latina, en Asia, en África, en Europa. En relación con la disciplina, recién cuando yo ingresé, recién se había producido el cambio al que aludía la doctora Valdivia, de estudios diplomáticos a relaciones internacionales, pues en efecto esa había sido la orientación original que se le dio cuando se fundó la entonces Escuela de Ciencias Políticas y Sociales en 1951. Por cierto, un dato muy poco conocido es que tenía 2 carreras técnicas que se podían completar a la mitad del periodo completo. Una era técnico en turismo y el otro era técnico en política de comercio exterior. Muy interesante, Fausto, porque incluso algunos de nuestros compañeros que por razones económicas o de necesidades ya no podían terminar la carrera, optaban por ese medio término y salían con un grado que les daba la UNAM, no era cualquier cosa. Varios elementos de este periodo que me ha tocado vivir recientemente me dan pauta para pensar que es en ese momento cuando se produce el cambio de una etapa precientífica, por tomar un término de Celestino del Arenal, a la de la consolidación disciplinaria. Y en ello coincidieron, yo menciono 5 elementos. No voy a profundizar en ellos porque algunos ya los señaló la doctora Valdivia. El primero fue la fundación del Centro de Relaciones Internacionales con una estructura organizada en áreas de estudio que de alguna manera sigue vigente hasta hoy en la organización académica. Con orgullo señalo que me correspondió ser coordinadora de nuestro CRI de octubre de 1989 a febrero de 2003. Enseguida tomo como segundo elemento
las reformas de los planes de estudio, primero la de 1970 y luego la de 1976, que tuvieron lugar en un ambiente de debate intenso y fructífero, realmente un momento de un debate muy importante para nuestra disciplina. El tercer elemento que yo reconozco es el de la incorporación de profesores profesionalmente formados como internacionalistas, primero en México y luego en el extranjero. Anoto muy al margen que cuando se fundó la carrera, cuando se fundó la Escuela de Ciencias Políticas, pues se tomaron especialistas que estaban formados en todas las ciencias, pero todavía no en relaciones internacionales. Esto se empieza a dar en la década de los 70. El cuarto elemento es la publicación de nuestra revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, que se ha venido editando de manera continua desde 1973 y que ha llegado, como pueden ver en la pantalla, al número 139, ahora bajo la dirección del doctor Tomás Milton Muñoz Bravo. Aquí me interesa muchísimo subrayar que nuestra revista es, en su género, la única que ha subsistido por tantos años y continúa presentando valiosos avances de investigaciones de especialistas de nuestro entorno académico, de México y del extranjero. También aquí me permito señalar que he tenido la oportunidad de ser directora de nuestra revista, primero de 1989 a 1993 y más recientemente de marzo de 2014 a abril de 2019. El quinto y último elemento que recojo aquí es el de la organización del Coloquio Internacional de Primavera. Lo incluyo porque es un evento que le ha dado mucha personalidad a nuestra disciplina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y, por cierto, comento que a partir del próximo 18 de este mes estaremos participando en el 40º evento, en el 46º Coloquio Internacional de Primavera, por cierto, ahora organizado por el doctor Fausto Quintana Solórzano, actual coordinador del CRI, de nuestro querido CRI. Con esto, nuevamente encontramos algo que distingue a nuestra especialidad y es que nuestro evento es un evento especializado que tiene la trayectoria más larga, no solo dentro de la UNAM, sino, me atrevería a decir, de las instituciones de educación superior de nuestro país. Un evento que se ha presentado, que ha tenido lugar ininterrumpidamente durante todo este tiempo. Nuevamente anoto aquí que durante los años que me correspondió ser coordinadora del CRI, me tocó también organizar los coloquios correspondientes a esos años. Y un dato que me llena de orgullo es que a mi generación, que entonces éramos ayudantes en el Centro de Relaciones Internacionales, nos tocó colaborar con la doctora Graciela Arroyo y participar desde el primer coloquio internacional de primavera. Todas estas son algunas de las características que arraigan en la disciplina tal como se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es y ha sido el faro de la enseñanza que orienta a las otras instituciones de educación superior, algunas de ellas incluso que se anuncian como universidades y que han venido recuperando en su oferta de estudios de licenciatura a la de Relaciones Internacionales. La larga trayectoria que esto ha significado me llena de satisfacción porque me doy cuenta de que yo he sido parte de ello y he visto que nuestros alumnos, muchos de ellos mis alumnos, a lo largo de estos 50 años se han proyectado como los profesionales más destacados en la docencia, en la diplomacia, en el servicio público, en la organización internacional, en los organismos internacionales, en el servicio público en general, en todas sus dependencias. En resumen, aquí dejo
lo que yo considero que representa para mí relaciones internacionales en mi vida. Muchas gracias, doctora Valdivia. Muchas gracias a usted, doctora Ileana. Sí. Ahora daríamos pie a la respuesta de la doctora Consuelo Dávila, por favor. Y muchas gracias, Vicky. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a la revista de Relaciones Internacionales a profesor Tomás Milton. Y bueno, es un placer estar aquí compartiendo con queridos colegas y amigos de distintas épocas, con la profesora Ileana, con el profesor Carlos Uscanga, profesor Fausto Quintana. Vicky, qué gusto estar aquí con ustedes. Bien, bueno, por mi parte, yo quisiera referirme un poquito más al desarrollo de la licenciatura. Yo empecé a estudiar la licenciatura en 1976, hace 45 años, y desde entonces, pues las relaciones internacionales han sido parte de mi vida, mi vocación, mi profesión. Cuando empecé a tener contacto con mis profesores, la verdad es que me maravillaron. En ese entonces era el tronco básico común y me topé con un escenario extraordinario, en una institución enorme que me daba una gran libertad. La sensación de libertad era absoluta. Estábamos entonces en lo que se conoce como la escuelita. Entonces había que atravesar las islas para llegar a la parada de autobuses y de verdad eso daba una sensación impresionante en términos de espacio, pero también en las clases, ¿no? En donde los profesores eran muy críticos y podían decir, pues, lo que pensaran, ¿no? Que eso es algo que se agradece en un entorno académico. Bueno, pues supe entonces que la licenciatura de Ciencias Diplomáticas, como ya se señaló, pues se había creado en 1951 junto con otras 3 carreras de Ciencias Sociales en la en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Como ya se ha dicho, bueno, la facultad tuvo varias sedes. En 1958 se ubicó en el circuito central de Ciudad Universitaria y a partir de 84 en la sede actual. Es interesante ver cómo el desarrollo de la disciplina se da a la par de los grandes cambios internacionales e internos que se van presentando a lo largo de los años. Cuando la carrera se creó junto con las otras licenciaturas de la entonces Escuela de Ciencias Políticas y se estableció el primer plan de estudios, ese plan de estudios se elaboró conforme a programas europeos. Don Lucio Mendieta, que fue quien se empeñó en elaborar el proyecto de creación de la escuela y de las licenciaturas, se cuentan, ¿no? Cuentan que recorrió instituciones europeas, sobre todo de Alemania, de Francia y de Bélgica. Por ahí se dice que nuestros primeros planes están muy apegados a lo que se impartía en Lovaina. Y esto lo hizo con la intención de ver cuáles eran los programas de ciencias sociales que se impartían en otros lugares. Y bueno, también nuestra licenciatura con el nombre de Ciencias Diplomáticas, también como ya se señaló, tenía un objetivo fundamental y que era el formar cuadros para el servicio diplomático, para el servicio exterior. Y contaba con un diplomado también en la carrera consular. Antes de tener estas terminaciones, como ya señaló la profesora Ileana, que eran como carreras prácticas, ¿no? Desde un inicio se creó junto con un diplomado en carrera consular. Y esto pues era obviamente respondiendo a los requerimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la formación de diplomáticos, que fue, digamos, el primer perfil que se da a la licenciatura en Ciencias Diplomáticas. Los profesores que impartían las clases en ese momento pues venían de la Facultad de Derecho, ¿no? Ya lo mencionó la profesora Ileana, no había un cuerpo docente formado en la disciplina, entonces venían de Derecho, venían de Filosofía y algunos eran diplomáticos, que venían también a impartir algunos cursos con el fin de formar a los diplomáticos que requerían.
El contexto en el que se imparte la licenciatura en un principio, pues es justo después de la Segunda Guerra Mundial, caracterizada por la Guerra Fría, por el enfrentamiento bipolar entre dos bloques antagónicos, y México tenía un papel importante, empieza a adquirir un papel importante en su participación en la Organización Mundial y en general en todo el sistema de Naciones Unidas. Poco a poco México se va siendo presente en los espacios que se van abriendo a nivel internacional con el proceso de descolonización de los países de Asia y África que buscan, ya saben, ¿no?, apartarse de la confrontación bipolar y de la carrera armamentista, y empieza a participar de manera muy activa en algunos de estos espacios, como va a ser el Grupo de los 77 en el marco de la UNTAD, o como observador activo en el movimiento de los países no alineados desde 1961. En fin, los asuntos internacionales van cobrando más y más importancia en el escenario político nacional, y entonces se ve la necesidad de ampliar el perfil del estudiante y del egresado en esta licenciatura. En 1966 ya se señaló como producto de estos requerimientos y de estos cambios, la licenciatura cambia de nombre y adopta el nombre que lleva hasta ahora de Relaciones Internacionales, incorporando algunas asignaturas que no estuviesen solo dirigidas a la formación de diplomáticos y reconociendo un ámbito de conocimiento y trabajo para esta nueva disciplina de carácter mucho más amplio. El director en ese momento era don Enrique González Pedrero, y contaba con la colaboración afortunada del doctor Modesto Seara Vázquez, quien había llegado unos años antes a México a invitación de don Isidro Fabela, se incorporó a la facultad y se preocupó por formar los primeros cuadros en relaciones internacionales, con el apoyo financiero de la UNAM y, por supuesto, con el apoyo de la facultad. Se consiguió que una primera generación de jóvenes egresados salieran a cursar sus posgrados en el exterior. Así, el doctor José Cabra Ibarra, mi mentor, a quien quise muchísimo, la doctora Graciela Arroyo, también queridísima maestra, el doctor Hernández Vela, nuestro profesor emérito, el queridísimo doctor Ricardo Méndez Silva, Alfredo Romero, que además va a recibir una medalla de por 50 años en estos días, Jesús Contreras, la doctora Rosa María Piñón, Leopoldo González Aguayo, entre otros, fueron, digamos, de esa primera generación que salió a estudiar a diferentes lugares en el exterior y que a su regreso se incorporaron como los primeros profesores de tiempo completo a la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y con ellos, pues, viene el despegue académico y científico de la disciplina, enriquecida con la presencia de profesores latinoamericanos, ya lo mencionó la doctora Ileana, exiliados que fueron incorporándose a la UNAM huyendo de las dictaduras militares en las décadas de los 60 y los 70. Y aquí, nada más como señalamiento, pues hay que reconocer que a esta actitud internacional de México de apertura ideológica, ¿no?, pues se confrontaba con un autoritarismo feroz al interior del país frente a los movimientos sociales. En fin, la creación de la División de Estudios Superiores en 1968, que luego se convirtió en División de Estudios de Posgrado, y del Centro de Relaciones Internacionales en 1970, también con el trabajo y el esfuerzo pues muy comprometido del doctor Seara Vázquez, fueron muy importantes y definitivos en el avance científico de la disciplina a través de la investigación y la publicación, como ya señaló también, del Boletín de Relaciones Internacionales que se hacía llegar a las oficinas de gobierno y a las representaciones de México en el exterior. Sí, tuvo una gran difusión el boletín. Y bueno, unos años más tarde este boletín cambiaría a la revista de Relaciones Internacionales, que por fortuna nosotros tenemos, y ahora, bueno, con el trabajo del doctor Tomás Milton, en muy buena posición. Entonces, ello habla de una gran tradición en la licenciatura
y en su cuerpo de profesores, a lo cual se suma la publicación de cuadernos, de libros, después con diferentes proyectos de investigación y la celebración de 2 grandes eventos anuales, como ya se mencionó, el coloquio de primavera y el foro de política exterior. La reforma del plan de estudios que yo cursé en 1976, pues reflejaba el momento de la madurez disciplinar de la carrera al incorporar un marco, un área teórico-metodológica en la currícula, ¿no? Tratando de, pues, de fortalecer el estudio científico de la disciplina y, bueno, todas las demás áreas que se mantienen hasta la fecha. Mucho, ¿no? Lo que uno quisiera decir en estos momentos. Me voy a quedar ya nada más con una última cuestión. Podemos hacer un recorrido de la carrera a través de los diferentes acontecimientos internacionales y nacionales y entonces encontraríamos por qué, ¿no? Vamos adquiriendo cierto perfil para nuestros estudiantes y para nuestros egresados, pues conforme a esta dinámica internacional cambiante constantemente. La UNAM pues se convierte en la primera formadora de cuadros en relaciones internacionales para los sectores público y privado en México y también a partir de los años 70, ¿no? En el momento en que ya expuso muy bien la profesora Ileana, empezaron a proliferar las instituciones que ofrecen la carrera de Relaciones Internacionales tanto en escuelas públicas como privadas, contando a la fecha un número aproximado de 90 instituciones en México que imparten esta licenciatura, lo cual es mucho. Y habla muy bien de el avance y la importancia que han tenido los profesionales de las relaciones internacionales en México y en el mundo. Bueno, desde mi incorporación al CRI en 79 y como ayudante profesor y en 81 como personal de tiempo completo, gracias a la invitación que me hicieran la doctora Rosa María Romo y la profesora Irene Sea, he sido testigo de la evolución de la disciplina, tanto en calidad como en cantidad. Dejamos otras cuestiones para discutir más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Consuelo. Sí, desafortunadamente no tenemos tanto tiempo como nos gustaría ahondar en todos estos temas tan interesantes y tan simbólicos para nuestras vidas. Les pediría que se apegaran a 5 minutos para su respuesta, por favor. Daríamos ahora pie al doctor Carlos Uscanga, por favor. Gracias, muy buenos días a todos y todas ustedes que nos están viendo por Facebook, a mis colegas aquí presentes. Agradecer obviamente al maestro Muñoz por la invitación para estar el día de hoy. Yo voy a ser muy concreto, no voy a ahondar en lo que ya mis colegas plantearon sobre el contexto y la naturaleza de la disciplina. De hecho, hay un libro, ¿no? Testimonios, vida y trayectoria del Centro de Relaciones Internacionales 1970-2017 que editó el maestro Alfonso Sánchez y María de los Ángeles Sánchez Noriega, en donde, bueno, pues gran parte de lo que es la perspectiva y la experiencia de muchos de nosotros como miembros del personal académico de la facultad y particularmente adscritos al Centro de Relaciones Internacionales pudimos expresar. En lo particular, bueno, yo ingresé en 79 a la carrera de Relaciones Internacionales a los 18 años de edad, por lo que tengo 42 años como internacionalista. Y en ese momento, tal como lo refería Ileana y Consuelo, pues había una facultad convulsa, una facultad abierta a la discusión, que se nutría, diríamos, de las experiencias de los profesores que habían emigrado de Sudamérica y que pues conformaba un ambiente, diríamos, de análisis profundo, de debate constante. Y en ese entonces, en ese marco, diríamos, en lo particular, pues yo tuve la fortuna de encontrarme a varios, hoy día colegas, maestros, ¿verdad?, que marcaron de alguna manera la senda en que yo he transitado
ejercicio académico en los últimos años. Indudablemente a la doctora Lourdes Sierra, a la profesora Fabiana Donón, ya no se diga al profesor Alfredo Romero, que también fue mi mentor, y dentro de toda esta discusión del debate teórico, pues indudablemente a la inolvidable Graciela Arroyo. Pero también desde la perspectiva del estudiante yo veía a jóvenes talentosos que hacían y discutían y participaban en los debates de la disciplina, ¿no? A Ileana Cid, a Roberto Peña, a Pedro González, a Víctor Bata, Rosendo Casasola, el mismo Samuel Sosa, y quizá otros más cercanos a mí, como Consuelo y Alejandro Chano. Y en ese sentido, digamos, uno veía y se posicionaba, participaba uno en efecto en los coloquios, en los diferentes foros, y yo observaba las discusiones álgidas sobre el tema de la autonomía de las relaciones internacionales, sobre el tema de las rutas epistemológicas que la disciplina tenía que conducirse desde la perspectiva de México, y toda esta discusión que van a estar de la mano a la reforma del plan de estudios ya referida al 76, pues la pude yo observar y deleitarme en la revista 16 de Relaciones Internacionales. Esa revista era prácticamente el encuentro de por qué estoy estudiando relaciones internacionales y por qué quiero ser internacionalista, ¿no? Y creo yo que hay que recuperarla, hay que tenerla en cuenta porque marca un contexto histórico específico dentro del desarrollo de nuestra disciplina. ¿Y qué es lo que al final de cuentas pude encontrarme durante ese momento y en los años posteriores? Pues bueno, pues el tema de la diversidad del mundo, ¿no? Uno de los aspectos que fueron claves, digamos, desde la perspectiva del estudio de las regiones internacionales era entender que era un mundo diverso, no era un mundo homogéneo, que si bien había procesos comunes en cada formación social específica, se expresaban de manera diferente en lo cultural, en lo social, etc. También uno de los aspectos claves dentro de este ejercicio, diríamos, no solamente de ver, sino posteriormente de incorporarse a este mismo debate, era entender que el estudio de la realidad internacional también implicaba una serie de retos epistemológicos, retos de comprensión, retos que implicaba renovar las formas tradicionales en que uno había estudiado a la disciplina y que uno tenía que enfrentar nuevas o superar nuevos retos, reitero, en este ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que fue un elemento clave desde el punto de vista, desde la formación, o mi formación en particular como un internacionalista. También el insistir y esto lo recuerdo obviamente todo las discusiones con la doctora Graciela Arroyo, y trascender y ir a lo profundo de los hechos, ¿verdad? Que generaban o que se conforman dentro de las interacciones de la dinámica internacional y lo específico regional. Entonces, era un elemento trascender estos aspectos de apariencia, ¿verdad? Que todo fenómeno refleja, e irse y dar un salto más allá, ir a la profundidad y buscar aprender con H lo específico regional y lo específico internacional. También entender que a pesar de estas rutas ya clásicas para entender a las relaciones internacionales, no podíamos definir o no podíamos considerarla que solamente había un solo camino, ¿no? Había diversos caminos y que dentro de este ejercicio el énfasis a la interdisciplinariedad, a cómo nuestra disciplina, ¿verdad?, podía conectarse y podía dialogar con otras, nos permitía, diríamos, tener un camino más terso para este complejo ejercicio que era entender los fenómenos generados en la sociedad internacional. En fin, en suma, creo yo que toda esta
esta suerte de involucrarse a la creación, diríamos, de una perspectiva mexicana de las relaciones internacionales, esta perspectiva en donde de manera muy enfática definíamos las fronteras disciplinarias y las especificidades que podía tener las relaciones internacionales y el diálogo también con otras. Yo en lo particular tuve un choque muy fuerte cuando llego a Japón y me encuentro que en Japón todavía estaba la estructura tradicional, ¿no? Es decir, las relaciones internacionales era parte de una subárea denominada ciencia política que también estaba inserta dentro del derecho. Entonces, este encuentro, diríamos, en donde yo ya me quedaba muy claro que las relaciones internacionales era una disciplina autónoma, me tuve que enfrentar a otra realidad académica y emprender batallas, digamos, de discusión con mis colegas y mis compañeros, donde yo abanderaba, digamos, estos principios que había aprendido en la facultad. Aquí lo dejaría por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Fausto Quintana, por favor. Muchas gracias, doctora Virginia Valdivia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias al director de la revista, Tomás Milton Muñoz Bravo, que ha hecho un trabajo extraordinario no solamente en cuanto a la revista, sino en materia de divulgación, de difusión de contenidos y de eventos que arropan a los distintos autores y profesores de la facultad. Milton, estamos muy agradecidos con ese trabajo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es un gusto compartir la mesa con tan distinguidos profesores que fueron mis profesores en la licenciatura y en el posgrado, por supuesto, colegas de mucho tiempo. A veces uno quiere hablar de uno mismo, ¿verdad? De cuándo llegó y todo esto, pero la verdad, el resultado que ustedes pueden ver en mi persona y en la de muchos de los jóvenes que nos acompañan en esta mesa y en la plantilla de la facultad del Centro de Relaciones Internacionales, pues es producto de este esfuerzo. Y la doctora Sitka Petillo hace un momento lo mencionó, dijo, bueno, pues yo me siento parte de este proyecto comunitario, y es así, doctora Sitka Petillo, usted siempre ha estado presente, al igual que el doctor Carlos Uscanga, la maestra María del Consuelo Dávila. En verdad estamos muy contentos por lo que han dado y heredado algunos profesores a nuestro centro de estudios. Yo quiero decir que el Centro de Relaciones Internacionales cumple el mandato universitario y académico que nos confiere la UNAM, nos confiere nuestra reglamentación. El Centro de Relaciones Internacionales incide en la docencia, incide en la investigación, también genera mucha extensión universitaria, divulgación de los contenidos que se crean en el centro, y ¿por qué no? Podemos agregar otra actividad fundamental del centro. Se construye una institución. El Centro de Relaciones Internacionales es una institución que a su vez incide también en la formación de cuadros que van a ir a otras universidades a construir institución, a construir centros de estudios sobre relaciones internacionales. Nosotros tenemos registrado la participación de muchos de nuestros maestros en universidades públicas y universidades privadas que han estado a la vanguardia en la enseñanza a nivel regional en esas universidades de los estados de la República, incluyendo también, les digo, universidades privadas. A nivel regional, el estado de Puebla pues, tiene muchos egresados de relaciones internacionales. Ahí está nuestro querido Juan Pablo Prado Layande, por supuesto. Luis Bilbao Ochoa, quien escribió un libro sobre la historia de las relaciones internacionales, donde pues, le da crédito a la UNAM sobre la génesis de las relaciones internacionales y los estudios de las relaciones internacionales. Luis Ochoa Bilbao también pone en la mesa la contribución de otras instituciones, el City College ahora en la representación de la Universidad de las Américas Puebla y también el Colegio de México y otras instituciones. Pero la UNAM
tiene el antecedente de los estudios diplomáticos y la transformación a relaciones internacionales. Bien, yo también quisiera decir en términos personales que me incorporé a la plantilla de profesores en 1998, es decir, ya 23 años de profesor, 3 años de profesor adjunto, 5 años 15 años de profesor de asignatura y después los años de profesor de tiempo completo. Tuve la oportunidad de incorporarme a la plantilla de profesor de tiempo completo en la administración del doctor Castañeda. Fernando Castañeda, donde se me abrió la oportunidad y me incorporé después de hacer un periplo en la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un postdoctorado en el CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Quiero decirles que haber salido 3 años y medio del Centro de Relaciones Internacionales fue muy importante para mí porque me di cuenta del valor fundamental de nuestro centro, el significado que tiene en el centro de la República y bueno, en todas las universidades a nivel nacional y a nivel internacional. Participar en los congresos de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales me da una lectura muy importante de la contribución de relaciones internacionales. Participar también en el Ceneval, muchos de ustedes han estado ahí, Ileana ha participado en la creación de reactivos y en su revisión, pues nos dice el número de universidades que plantea la maestra Consuelo Dávila, donde se enseña relaciones internacionales, pero también nos vuelve a reunir con profesores egresados del Centro de Relaciones Internacionales, donde empezamos a discutir las preguntas, los reactivos y el contenido en general, la estructura del examen. Por eso creo que el Centro de Relaciones Internacionales es un proyecto académico, es un proyecto educativo muy importante de una envergadura que ha evolucionado con el tiempo y presenta, como muchas escuelas, muchos centros de estudio, presenta retos fundamentales, retos que están en el ámbito de la reflexión epistémica y teórica, retos que están en el ámbito de la administración, la gestión académica, y retos que están en el ámbito de la formación docente, lo que los profesores les vamos a ofrecer a nuestros alumnos de ahora en adelante. Y otros retos que si me dan la palabra después en una segunda ronda, quisiera plantear. Yo nada más termino subrayando lo que mencionaron hace un momento, el papel fundamental del Coloquio Internacional de Primavera, el Foro de Política Internacional como eventos centrales de divulgación del conocimiento e invitación, por supuesto, también de otros profesores, pero que conviven y debaten con nosotros, y algo que mencionaba el doctor Carlos Suscanga, y también lo mencionaron en algún momento la doctora Cid Capetillo lo señaló, la organización académico-administrativa de nuestro Centro de Relaciones Internacionales por ejes o áreas de conocimiento. Esto es muy importante porque ha originado en la formación, ha provocado la formación de cuadros, comunidades epistémicas en estudios regionales, en relaciones internacionales, en política internacional, etcétera. Pues bien, yo con esto concluyo mi primera intervención y la verdad es un placer pertenecer a esta comunidad que ha sido parte de mi vida, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Quintana. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. Por favor, si pueden hacer sus participaciones y su respuesta en 5 minutos para que nos dé tiempo de contestar la última pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los retos que afronta en la actualidad la disciplina? Vamos a seguir en el mismo orden. Entonces, le daría la palabra a la doctora Ileana, por favor. Su micrófono nuevamente. Siempre el micrófono, siempre se nos olvida el micrófono. Gracias a la doctora Valdivia. En relación con la segunda pregunta que nos plantean, yo señalo que de acuerdo a un planteamiento que hace la doctora Valerie M. Hudson, en donde ella dice que toda disciplina teorética tiene una base, unos cimientos, ella le llama ground, lo que se entiende como el nivel de conceptualización fundamental o fundacional en el cual el teórico hospeda los fenómenos del campo de estudio.
Es sobre esa base que se construyen, se modifican o aún se descartan las teorías. En ocasiones, el simple conocimiento de la existencia de ese terreno libera al investigador de tener un ancla de su trabajo, permitiendo que se alcancen niveles más altos de abstracción. Como de manera más brillante de lo que yo podría hacerlo ahorita, como lo señaló el doctor Carlos Suscanga, la construcción de ese ground, de ese terreno, de esos cimientos de nuestra disciplina, empezó con las discusiones que tuvimos, discusiones muy enriquecedoras, como las que él señaló con los grupos de compañeros, con nuestros profesores. Carlos y yo estuvimos también en un curso muy rico, en donde discutíamos sensacional con el doctor José Luis Orozco. En fin, todo esto contribuyó a crear unos cimientos que son los que han construido la base de la disciplina de Relaciones Internacionales de la facultad y de todas las instituciones que imparten la carrera en México. Yo digo que la discusión de los retos que nos sugiere la pregunta que nos plantea ahora Vicky, nos hace pensar en ese ground o en ese terreno en el que nos movemos quienes buscamos entender, explicar y enseñar las relaciones internacionales desde una perspectiva disciplinaria. Entonces, tenemos que encontrar la naturaleza de la realidad que se constituye en nuestro objeto de estudio, confrontada con la realidad de la disciplina y procurar entender su correspondencia. En el primer nivel, en el del objeto de estudio, le atribuimos a la realidad una serie de características derivadas de su naturaleza multifactorial que se desenvuelve en niveles múltiples, incorporando hechos y procesos desde el escalón más micro hasta el más macro, y que son producidos por la agencia de actores que responden a intereses, la mayor parte de las veces contradictorios, y por la influencia de los factores, con lo que la dinámica internacional es permanente en su esencia y cambiante en su apariencia. Parece contradictorio y a veces parece incomprensible, pero la realidad es que por naturaleza el objeto de estudio, el ámbito de las relaciones internacionales, como puntualizó gramaticalmente el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo en el Facebook, el ámbito de las relaciones internacionales es por naturaleza reacia a ser aprendida, se nos escapa, se nos diluye. Cuando nos acercamos a ella, ya cambió. Y como un virus que muta, sigue siendo la misma, aunque ya es otra. El reto que nos plantea la realidad que estudiamos es que es dinámica y cambiante. Este supuesto nos mueve a sorpresa. Cada estudio, cada libro, cada reflexión de los especialistas a lo largo de los tiempos contemporáneos empieza o contiene una exposición de los eventos que se han hecho evidentes en un momento específico. Tengo una cita que no voy a leer porque es muy larga, que aparece en la revista número 100 y que se publicó hace 10 años, en donde se hace un listado de los cambios que entonces, después del fin de la Guerra Fría, se nos presentaban como de lo más novedosos. Tiempo después, la doctora Graciela Arroyo también ha hecho exposiciones sobre cuáles son los cambios que le tocaba analizar en momento. Yo creo que sería necesaria una labor muy meticulosa para rastrear las novedades que están evidenciando hoy los expertos, los hechos aparentemente inéditos, los cambios en los procesos por factores que brotan sorpresivamente de las profundidades de la sociedad internacional. Demonios, duendes, fantasmas, leviatanes que nos acechan. El hecho que se evita reconocer es que la esencia es básicamente la misma. El reto
no es de naturaleza conservadora. No estoy diciendo que la realidad está dada de una vez y para siempre. Lo que busco señalar es que no se está haciendo el esfuerzo, o por lo menos no de manera exitosa, para entender cómo la novedad responde a la esencia, porque todos esos textos a los que yo aludía utilizan, valdría la pena hacer un recuento, cuántas veces se escribe la palabra nueva, nuevos actores, nuevos factores, nuevos procesos. Pero yo creo que debe haber una relación entre la esencia y la apariencia que se nos va presentando. Y seguramente es esa esencia la que nos viste con ropajes distintos a los procesos aparentemente novedosos. Me parece que aquí está el reto de la disciplina hoy en día: conectar la realidad con la esencia, buscar la superación del empirismo que, como el reino de la nada, se está comiendo a nuestro imperio, ¿sí? Entonces hay que avanzar a el debate y el estudio de la esencia, y eso seguramente lo va a tener que enfrentar el doctor Fausto Quintana, a quien le va a tocar muy próximamente la revisión del plan de estudios, la convocatoria a los profesores y nuevamente la discusión de todos estos elementos. Por mi parte sería todo para esta segunda pregunta. Muchísimas gracias, doctora Ileana. Ahora pasaríamos con la maestra Consuelo Dávila, por favor. Sí. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante lo que han abordado tanto Carlos Uscanga como la maestra Ileana Cid, en el sentido de la necesidad de renovar las perspectivas de análisis de los estudios en relaciones internacionales. Claro, ¿no? El egresado de relaciones internacionales y nosotros como institución tenemos el reto de dotarlo de los conocimientos necesarios, pero también de las habilidades indispensables para responder a un mundo tan complejo, como ya se ha mencionado, y en un cambio constante, ¿no? Como dice la doctora Ileana, de repente empezamos a estudiar un tema y de repente ya no está, ¿no? Ya desapareció. Bueno, yo creo que también es importante tener muy presente esta necesidad de búsqueda epistemológica, de renovar las perspectivas de análisis de los diferentes temas que van surgiendo, y también el objeto de estudio, lo que son los hechos y los procesos, es de una riqueza impresionante. Nada más quisiera hacer referencia para quienes nos están escuchando en Facebook, que el egresado en relaciones internacionales, primero el estudiante y luego el egresado, tendrá que pues analizar un contexto internacional que se desarrolla en un ambiente de globalización, de creciente interdependencia, de una gran complejidad de los procesos internacionales. Constantemente vemos acontecimientos mundiales que cambian el rumbo de la perspectiva internacional, como son los conflictos religiosos, étnicos, el racismo, la intolerancia, el fundamentalismo y los consecuentes problemas del terrorismo internacional, del problema de la seguridad, en fin, ¿no? Los atentados terroristas, pues que han estado vigentes desde el 2001, han hecho que las Naciones Unidas y el sistema de organismos regionales adopten como marco de referencia el tema de la seguridad individual y colectiva como parte de su idea de sobrevivencia en un mundo convulso, lo que además va de la mano con las nuevas tecnologías, los avances en la comunicación internacional, la ciberseguridad, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la biodiversidad climática, las migraciones masivas. Es decir, es tan grande el espectro que necesitamos regresar al debate y a las perspectivas de análisis para poder asimilarlo, ¿no?
La lucha, bueno, contra el terrorismo internacional, ya vimos, ¿no? Provoca nuevos riesgos. Además, bueno, tenemos el surgimiento del Estado Islámico, de la guerras como la de Siria, que origina migraciones masivas hacia otros continentes. Luego tuvimos la crisis económica del 2008 y la que se avecina en breve. El surgimiento de nuevas hegemonías, el siglo de Asia, como se conoce, y sobre todo de China, son temas que nuestros estudiantes tienen que conocer, tienen que manejar y tienen que saber cómo analizar. Tenemos además la crisis del COVID, que ha intensificado los problemas internacionales que ya existían, los ha hecho mucho más evidentes al interior de las sociedades, pero también en el seno del sistema internacional, temas como desigualdad y pobreza, la debilidad del sistema sanitario mundial, la fragilidad del orden económico internacional y, por supuesto, pues también de nuestras sociedades ante problemas que rebasan las fronteras estatales de salud, movilidad humana, repito, migración, medio ambiente, clima, tecnología, seguridad, y además la crisis sanitaria que viene acompañada de una crisis económica y social sin precedentes en la historia contemporánea de la humanidad y que requiere, ¿no?, de la concertación internacional para hacerle frente. Más que nunca, las relaciones internacionales son importantes para dar solución a estos problemas que enfrenta la humanidad. El cierre de las fronteras, el resurgimiento de políticas nacionalistas, la xenofobia, el racismo y la intolerancia no ayudan en absoluto a encontrar salidas globales a la crisis actual. Entonces, el tema es el de la cooperación, el de la concertación internacional, y nosotros debemos de preparar a nuestros egresados para que sepan encontrar soluciones a los diferentes problemas que se enfrentan. Aquí lo dejaría por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con el doctor Uscanga, por favor. Gracias de nuevo por darme la palabra. Y bueno, yo voy a seguir insistiendo en términos de números de la revista de Relaciones Internacionales claves. Ya mencioné, para mí, ¿verdad? En lo particular, ya mencioné en la revista 16. Y ahora quiero referirme al número 50 de la revista de Relaciones Internacionales. ¿Por qué es especial? Bueno, es especial para mí en lo particular porque en esa revista se publicó una nota que estuvo basada, digamos, en un trabajo escolar, ¿no?, que presenté yo en teoría de las relaciones internacionales, y el mismo fue creciendo, fue madurando, ¿verdad? Hasta que prácticamente 10 años después pudo ser, digamos, considerada para la publicación. Y en ese trabajo intitulado Vetos y obstáculos para el estudio de las relaciones internacionales en México, yo hacía una reflexión en términos de los obstáculos y vetos que yo consideraba que en ese momento, y creo que todavía son válidos, existen o persistían en la disciplina de las relaciones internacionales. No voy a ahondar mucho en ellos, realmente los invito a que lean el documento, pero yo marcaba, por ejemplo, los obstáculos de tipo epistemológico. Para mí todavía en ese momento el tema de la autonomía de la disciplina no estaba completamente resuelto, y ahí se hace una elaboración sobre defendiendo, diríamos, a las RI como campo de conocimiento. También se realiza un debate sobre el tema de la cientificidad de lo internacional y las formas en que de análisis que pueden ser, digamos, viables desde mi punto de vista en ese momento para tener una visión mucho más integral, una visión desde la totalidad, partiendo, diríamos, del materialismo histórico dialéctico. También señalaba que uno de los problemas que existían era lo que yo consideraba y denominaba el profetismo intelectual, contra o vis a vis el trabajo colectivo, ¿no? Es decir, yo veía que, y creo que esto es un elemento que lo podemos observar hoy día y en mi área de conocimiento lo veo más, en particular en el caso
de la explicación que se ofrece del ascenso de China. No todo el mundo se erige como un profeta, todo el mundo quiere argumentar, decir, ¿verdad? Y en ocasiones y muchas, digamos, ocasiones, con argumentos vanos y faltos de solidez. Entonces, yo veía que era muy importante esa experiencia que yo les había narrado anteriormente, el trabajo colectivo, la discusión colectiva, como fundamento, ¿verdad?, para contener estas tentaciones al profetismo. También otro de los elementos que yo señalo en el documento, y creo que también es importante recuperar hoy día, era que combatía esta tendencia donde la ciencia se ve subordinada a los intereses ajenos a su función social, ¿no? Es decir, había que encontrar el producto del quehacer científico y el producto de la interpretación de lo social y de lo específico internacional para volcarlo a la sociedad, ¿no? Entonces era un medio, una preocupación que yo externaba en ese. En lo académico, lo que yo denominaba los obstáculos académicos eran varios, ¿no? Pero podríamos resumir por cuestión de tiempo. Yo señalaba que había que tener una perspectiva desde el punto de vista de los estudiantes, una perspectiva integral, como ya he hecho mención anteriormente, y no parcial de las relaciones internacionales como área de ejercicio profesional. Y lo decía porque, bueno, justo en la época, creo que ya no aplica, digamos, de manera específica hoy día, pues equiparábamos que el egresado de Relaciones Internacionales solamente podía ejercer sus habilidades y capacidades adquiridas en la universidad, en el servicio diplomático. Entonces, por eso yo insistía en la necesidad de ver hacia otras áreas de conocimiento y de ejercicio profesional. Y también, bueno, algo que también insistía en ese documento era la necesidad del personal académico, nosotros como personal académico, de renovar nuestra práctica docente, ¿no? Es decir, nos enfrentábamos esta suerte de experiencias que veíamos en la facultad de el ejercicio docente didáctico tradicional junto con estos ejercicios mucho más integrados, más abiertos de discusión con todos los participantes en los seminarios, en las clases. Entonces, para mí era muy importante renovar y renovarnos también a nosotros mismos en nuestro ejercicio cotidiano de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente marcaba lo que denominaba los vetos institucionales y superestructurales, aquellos grandes vetos que en resumidas cuentas estaban incidiendo de manera negativa a la creación de un conocimiento creativo y crítico en el marco de un modelo de capitalismo dependiente. Entonces, ahí yo los invito, creo que algunos de estos vetos y obstáculos todavía están vigentes, otros ya han sido superados, pero creo que sería una buena punto de discusión y reflexión a 30 años de haberse publicado esta nota. Muchas gracias y lo dejo así. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Quintana, por favor, adelante. Muchas gracias. Me voy a tomar 30 segundos más porque la doctora Cid Capetillo ya me puso a trabajar desde antes. Miren, quiero señalar, preparé unas líneas, los principales retos que considero de la disciplina de Relaciones Internacionales y cómo los podemos agrupar. En primer lugar, creo que los retos están enmarcados en el modelo pedagógico, en la forma en la cual enseñamos y aprendemos relaciones internacionales. En segundo lugar, mucho de lo que ya adelantaron, particularmente la maestra Consuelo Dávila y en este momento el doctor Carlos Uscanga, el replanteamiento epistémico y teórico en la disciplina de relaciones internacionales. Aquí tenemos mucho que discutir, continuidades, rupturas, omisiones, riesgos, negaciones, engaños y contradicciones de lo que podemos encontrar en el objeto formal de las relaciones internacionales. Y finalmente, un elemento central es la organización académico-administrativa. Cómo organizamos a través de departamento nuestra vida colegiada, nuestra vida académica en estas áreas de estudio que acabamos de señalar.
Quiero señalar para ver si puedo responder a este reto de plantear precisamente los obstáculos en estos 3 niveles, que en primer lugar la pandemia ha venido a desnudar y de alguna manera a plantear algunas soluciones. El problema de las instituciones educativas a nivel superior, las CIES, ¿no? La saturación de los espacios para recibir a nuestros estudiantes de relaciones internacionales. Ustedes recuerdan, antes de la pandemia nosotros ya no teníamos cabida para recibir más alumnos de relaciones internacionales. Y esto tiene que ver porque las universidades públicas no han crecido, pero han crecido otras ofertas académicas en instituciones privadas donde se tiene que pagar, los alumnos pagan alguna cuota. Lo que quiero decir ahora, que las universidades deben de crecer, no cabe duda, pero no solamente en la cantidad de alumnos, también en la contratación de profesores y en espacios físicos. Esto es fundamental para nuestro desarrollo los próximos años. Comentaba que la pandemia ayudará a despresurizar esta situación porque de alguna manera las universidades se dieron cuenta que gracias a la pandemia la enseñanza en línea va a ser una herramienta fundamental. Entonces ya no vamos a regresar, esto sí que se nos quede muy claro, no vamos a regresar al modelo tradicional. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas encontraron en la enseñanza en línea una salida fundamental para poder aceptar más alumnos. Hay una presión social muy importante. No recuerdo el dato ahorita precisamente, pero de cada 450 alumnos en promedio que solicitan ingresar a relaciones internacionales, solo 15 son aceptados en la universidad. Entonces es un dato demoledor porque los otros se tienen que ubicar en algunas ofertas académicas. Ah, ya me sacaron la tarjeta amarilla, espero que sea la amarilla porque nada más quiero señalar un par de cosas más, maestra, si me lo permite. Entonces, muchas actividades se seguirán realizando en línea, así que debemos de prepararnos. En este contexto es importante identificar qué problemas deberá resolver la universidad y qué problemas tendrán como sujetos de cambio y responsabilidad fuera de la universidad. Es decir, qué le corresponde a la universidad resolver y qué le corresponde a los demás. Creo que en los últimos años la sociedad le ha fincado muchas responsabilidades a las universidades que tienen que ver con las estructuras sociales, etcétera, con los problemas económicos de desigualdad que podemos ver. Creo que también en el ámbito laboral, como decía el doctor Carlos Uscanga, yo ya no quiero decir mercado laboral porque me han criticado mucho, en el espacio profesional debemos de aceptar que la carrera de Relaciones Internacionales no tiene exclusivamente los nichos profesionales en el servicio exterior, en el servicio público y en la academia, en la investigación. Si vamos a plantear una reforma de plan de estudios, debemos de responder, es cierto, a las necesidades de tener una formación crítica con una perspectiva de justicia social, pero que también responda a las necesidades laborales y profesionales de los estudiantes en otros nichos, ONGs, organismos internacionales, sector público, y por ahí tendríamos que discutir. Y finalmente, quiero señalar que podemos ser críticos y podemos ser también responsables con el tema de la justicia social, pero los profesores debemos de comprometernos. Creo que lo primero, lo que está en la línea fundamental del compromiso docente es lo que nosotros le estamos dando a nuestros alumnos: calidad, innovación pedagógica, innovación temática, innovación de lecturas, etcétera. Ese es un compromiso fundamental, porque de ahora en adelante la competencia va a estar más fuerte en lo que llamamos en el mercado laboral, en el espacio profesional. Y creo que como reto fundamental de organización académico-administrativa es revalorar los espacios de cuerpos colegiados dentro de la discusión. Las discusiones y las tomas de decisiones no tienen que ser ejecutivas, tienen que ser producto de la representación académica, y esto a su vez se va a ver reflejado en propuestas donde la responsabilidad es colectiva, como los beneficios pueden ser colectivos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Pues tenemos nuestra última pregunta que se embona muy bien con las preguntas que nos han hecho en el público, que ya un poco han respondido durante nuestras primera y segunda sesión de
preguntas. La tercera pregunta es, ¿tiene futuro relaciones internacionales como disciplina? ¿Y qué ajustes se deben hacer para afrontar la incertidumbre del porvenir? Y las preguntas de nuestro público son, ¿por qué a las universidades en México no le toman el verdadero peso académico? ¿Por qué las universidades en México no le toman el verdadero peso académico a la disciplina y el impartir los temas de la disciplina? ¿Y por qué cuesta tanto trabajo encontrar lugares en el mercado laboral a los internacionalistas? Esas serían las últimas preguntas. Por favor, si las podemos responder en 3 minutos para que podamos hacer el cierre de nuestro evento. Entonces, seguiríamos en el mismo orden. Doctora Ileana, por favor. Gracias. Bueno, la pregunta que nos plantean es, ¿tiene futuro relaciones internacionales como disciplina? ¿Y qué ajustes se deben hacer para afrontar la incertidumbre del porvenir? Yo creo que tanto el doctor Carlos Uscanga como el doctor Fausto Quintana han avanzado en este sentido de reconocer los obstáculos y los retos que enfrenta la disciplina. Pero yo siempre he sido muy optimista. Yo soy como ferviente admiradora de nuestra disciplina y así como tenemos ahora a una joven egresada de la facultad formada en el seno de nuestro salón de clase, a la doctora Valdivia, que fue una alumna destacada en mi materia de negociaciones y luego hizo su tesis con ese título bajo la dirección del doctor Carlos Uscanga, aplicándolo al caso de Japón. Entonces, estos casos me dan mucha confianza respecto a la manera en que se están formando nuestros estudiantes. Hay elementos que no están en nuestras manos, hay elementos que nosotros no podemos controlar. Es cierto que tenemos algunos problemas a la hora de formar a nuestros estudiantes, pero yo siempre he insistido en que cuando llegan a la facultad, nuestros alumnos ya tienen mínimo 12 años de estudios que no les han dado la preparación suficiente y entonces nos encontramos con el problema de comprensión de lectura, de ortografía, de redacción, de sintaxis, de comprensión, de presentarse ellos mismos como entes actuantes, como tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, a pesar de que la facultad nos brinda todas estas posibilidades, hay cuestiones que no podemos controlar nosotros y que no las vamos a seguir controlando, aunque sigamos haciendo todo el esfuerzo. Pero yo creo que a pesar de ello, hemos tenido mucho éxito en la formación, como decía yo en alguna de las otras preguntas. Nuestros egresados han destacado en el ámbito de la diplomacia, incluso de la empresa, de los bancos, de las organizaciones internacionales y de la docencia. Por lo tanto, yo creo que la disciplina de relaciones internacionales, es decir, la práctica docente, tiene un largo y promisorio futuro. De hecho, yo percibo que la disciplina de relaciones internacionales se encuentra en una etapa expansiva, pues estamos viendo que en países en donde en sus universidades no se contaba con la carrera en su oferta académica, por lo menos en el nivel de licenciatura, se han venido incorporando y todavía lo siguen haciendo. Es decir, las universidades no apuestan, sobre todo las instituciones privadas, no apuestan por carreras que no tienen, que no son promisorias, que no tienen perspectivas de formación de cuadros valiosos, ¿no? Y creo que no es el caso de relaciones internacionales. Sin embargo, yo también veo que al lado de lo que venimos exponiendo, tenemos el tema de la ciencia que le da fundamento, puesto que la enseñanza requiere de la generación de conocimiento que se produce precisamente como parte de la investigación científica. Y es esta la que está conectada con la realidad.
La triada, entonces, mi querido doctor Fausto Quintana, vamos a discutirlo, es realidad, ciencia, disciplina. La realidad ya la planteó la doctora, la maestra Consuelo Dávila, es muy compleja, es muy amplia, incluye temas de lo más diversos. La ciencia está en perfecta mutuación y la disciplina creo que está avanzando. La realidad es dinámica, por lo que la teoría no puede permanecer estática. Quienes cuestionan la diversidad y la multiplicación de teorías, que lo escuchamos continuamente, creo que uno de los argumentos que más frecuentemente escuchamos es que relaciones internacionales está en crisis porque se encuentra inserta en el debate de un montón de teorías en pugna y no se dan cuenta de que precisamente relaciones internacionales es una ciencia, una disciplina viva, enérgica, propositiva, que con múltiples lentes observa la realidad o aspectos particulares de ella. Bueno, y es precisamente esta inconmensurabilidad de las relaciones internacionales, integrada por múltiples y diversos procesos, estos anteriores, estos pasados, estos de otras etapas, unidos a los más vigentes, a los más actuales que ya mencionó la maestra Consuelo Dávila, procesos impulsados por agentes de las más distintas naturalezas, pesos, capacidades, intereses, la que nos conduce a una interdisciplinariedad ilimitada. Antes hablábamos de los vínculos que se producían con las otras ciencias sociales y las humanidades. Hoy la ciencia de relaciones internacionales tiene fronteras limítrofes con las ciencias naturales, las ciencias médicas, las llamadas ciencias exactas y todas las demás que se nos ocurran, la ingeniería, las matemáticas, la biología, ¿no? Todas esas ciencias tienen conexión, relaciones internacionales, se alimenta del conocimiento que se produce en ellos. Entonces yo creo que uno de los ajustes que podemos realizar para el próximo plan de estudios es precisamente explorar y fortalecer esa interdisciplinariedad ampliada. Es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Ileana. Maestra Consuelo, por favor. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala la profesora Ileana Cid. Esta nueva perspectiva es importante. Estas nuevas perspectivas son importantes para entender todo lo que está pasando y para que nuestros egresados puedan dar respuesta a los grandes retos que presenta la dinámica internacional actual. ¿Cuáles son, digamos, cuál es el futuro de la disciplina? ¿Tiene futuro? Sí, tiene mucho futuro, justamente por todo lo que estamos viendo, por toda la problemática que se vive en el mundo. Yo creo que hoy más que nunca los profesionales en las relaciones internacionales son indispensables en cualquier ámbito. Y vean nada más los programas de cualquiera de las licenciaturas de ciencias sociales y de humanidades. Todas tienen un fuerte bagaje, ¿no? En términos del conocimiento de lo internacional, porque es imposible, ¿no? Proponer planes y programas nacionales si no se toma en cuenta lo que está pasando a nivel internacional y que nos afecta de una manera aplastante, ¿no? Entonces, es muy importante, hoy más que nunca se requieren de profesionistas en relaciones internacionales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante esto? Pues debemos formar profesionales, ¿no? Que atiendan, que puedan dar respuesta a estos riesgos y a estas amenazas. Los planes de estudio deben estar en constante revisión y actualización. En los últimos años nosotros hemos tenido revisiones y ajustes en los planes de estudio. En algunos han sido reformas un poquito más amplias, ¿no? Cada 5 años. Pero yo creo que esta labor tiene que ser
permanente, ¿no? Los grupos de trabajo por área, por asignatura, por tema, tienen que estar trabajando continuamente justo para ver cuál va a ser la respuesta que nosotros demos en términos de la formación de nuestros estudiantes. Creo que más que nunca necesitamos expertos en cooperación internacional, en gobernanza mundial. Necesitamos tener egresados capaces, por ejemplo, de lograr acuerdos importantes sobre las problemáticas que nos aquejan, como por ejemplo el no acaparamiento de los medicamentos y vacunas por los países más desarrollados. Necesitamos excelentes negociadores para poder reconstruir el sistema de las organizaciones internacionales. La actual crisis nos presenta al mismo tiempo un reto, pero también una oportunidad para reforzar el sistema internacional y encontrar soluciones colectivas en donde participen todos los países del norte y del sur. Y bueno, ¿qué necesitamos para nuestros alumnos? Tener una planta docente actualizada, ¿no? La renovación de la planta académica me parece que ha sido muy, muy importante y que bueno, nos da una base sólida para seguir avanzando en este sentido. Los programas de movilidad tienen que reforzarse, se pararon con la pandemia, pero tendrán que retomarse porque son parte ya de la formación que va adquiriendo que van adquiriendo nuestros estudiantes. El menor manejo de los idiomas es indispensable y, bueno, prepararlos para que sean capaces de proponer políticas públicas de análisis y propuestas para el manejo de conflictos, y para esto pues tenemos también que reforzar los vínculos con las organizaciones profesionales, tanto nacionales como la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, como otras asociaciones que tienen que ver con temas internacionales, y también a nivel internacional, con ISA, con LASA, en fin, con ALADA. Y bueno, pues siempre se habló de la necesidad, ya para concluir, de incorporar nuevas tecnologías en la enseñanza, y finalmente la pandemia nos ha obligado a ello. Y como dice el doctor Fausto, pues esto ya no hay vuelta atrás, tenemos que seguir con esto de aquí en adelante. Y rapidísimo, hay una pregunta en donde se sugiere que por qué las universidades no toman en cuenta las necesidades de la diplomacia. ¿Por qué no se hace más énfasis en el protocolo diplomático? Pues por lo que hemos estado señalando. El ámbito de trabajo y de estudio y de trabajo de las relaciones internacionales es mucho más amplio que la diplomacia, ¿no? Si la diplomacia es un área y bueno, se deberá considerar como todas las demás, pero hay muchos más ámbitos de estudio y de trabajo que una licenciatura en Relaciones Internacionales debe considerar. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Consuelo. Doctor Uscanga, por favor. Sí, ya rápidamente, ya no tenemos casi tiempo. De nuevo, invito a los que nos están viendo a que revisen nuestra revista de Relaciones Internacionales. Yo he marcado, diríamos, dos números. Voy a marcar otro número que para mí es importante, pero de igual forma todo el contenido que históricamente ha tenido las revistas a la actualidad es esencial, digamos, para que nuestra comunidad esté informada y conozca, digamos, las investigaciones de frontera que cotidianamente publica. Yo me voy a referir, y ya para cerrar, al número 122, 123, que si no mal recuerdo, editó la doctora Cid, en donde tuve la oportunidad de publicar una nota. A mí me encantan las notas más que los artículos, porque creo que la nota es un elemento que va a crecer, que se modifica, que es un avance de la investigación, y creo yo que es este espacio único en otras revistas, al menos relacionadas a relaciones internacionales, en donde permite al autor presentar, diríamos, estos insights, estos procesos de manufactura de un documento que va a crecer y que va a desarrollarse. Pero bueno,
En el mismo publiqué una cosa que se llamó Cerrando la brecha entre teoría y la práctica. Los invito a que lo lean, no hay tiempo para explicarlo más. En ese entonces habíamos crecido en una opción de titulación, ahora ya tenemos mucho más, que era el informe de práctica profesional, entonces hacía una suerte de reconsideración de la necesidad de tomar en cuenta al informe de práctica profesional como una opción interesante. Y en ese marco, después de toda una discusión, proponía reconsiderar nuestras áreas terminales, digamos, dentro de la estructura del plan de estudio, y proponía 4. Derecho, diplomacia y servicio público internacional, consultoría y diseño de proyectos internacionales, gestión económica internacional y desarrollo emprendedor, e investigación y docencia. Ustedes ya lo podrán ver, esta sí puede estar accesible en línea. Consideraba que cubría los espacios de un mercado laboral que, como ya se ha hecho mención, va creciendo y se va ampliando, y que el internacionalista no solamente se pueda acotar hacia un área específica del servicio público o gestión diplomática, sino que tuviera una visión de 180 grados de las posibilidades mismas que dentro de la oferta que nosotros tengamos presentes, digamos, dentro de nuestro plan de estudio, debe de estar reflejado. Yo lo dejaría aquí. Muchas gracias por la invitación y pues seguimos en la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Uscanga. Doctor Quintana, por favor. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, quiero decirles, quiero subrayar también, porque lo he mencionado, el mundo está cambiando, el proceso de globalización es expansivo, lo mencionó la doctora Ileana, si no me equivoco, y cada vez vamos a tener un mundo más interconectado. Muchos procesos económicos regionales como los de Asia-Pacífico, en América Latina esperemos que se recomponga el asunto, en Europa también lo estamos viviendo, y por qué no en África también. Regiones y subregiones van a tener un dinamismo importante. Además, creo que la responsabilidad de encontrar trabajo, de ubicarse en el mundo profesional, recae en 3 actores. Recae en las universidades, precisamente, que propongan una formación adecuada para los estudiantes. Recae en los propios docentes, en lo que le ofrecemos a los estudiantes, pero también en la formación que los estudiantes van construyendo y las habilidades que van adquiriendo. Esto de las tecnologías de las comunicaciones, las TICs, los idiomas, las relaciones sociales y políticas que tengan cada uno de los estudiantes, pues indudablemente les va a ayudar a encontrar trabajo. Yo quiero decir, la doctora Ileana no me dejará mentir, que en una convocatoria del Servicio Exterior Mexicano ingresaron 3 estudiantes de nuestra facultad. Y hay muchas convocatorias, el doctor Carlos Uscanga lo sabe, en materia de cooperación internacional, de organismos internacionales, que se quedan vacías, donde los estudiantes no piden espacio en estas convocatorias. Muchos deciden irse a España o Estados Unidos, pero el resto del planeta ofrece algunas ofertas. Vamos a tomarle la palabra al doctor Carlos Uscanga de repensar esas áreas terminales con perspectiva del mercado profesional, del ámbito profesional, agrupar, pensemos también en asignaturas, pero como les dije hace un momento, esto es un trabajo colectivo. Los estudiantes tienen que saber que lo que se les ofrece es de calidad y ellos deben de poner de su parte también. Creo que platicar con los egresados, platicar con los patrones para el diseño de nuestros planes de estudio no está de menos, ¿eh? No está de más. Podemos acercarnos a ellos y tener una perspectiva de lo que está pasando afuera para mejorar lo que les ofrecemos a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Virginia. Muchísimas gracias, doctor Quintana. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Voy a dar ahora la palabra al doctor Tomás Milton para que nos haga el cierre oficial de nuestra mesa. Gracias. Gracias, doctora Virginia, por esta increíble moderación. A todos los participantes, siempre es mucho más fácil realizar una labor docente cuando estás parado sobre los hombros de gigantes, y ustedes son gigantes.
Gracias a ustedes y a todos los nombres que han mencionado, que nos han facilitado la vida académica para poder proyectar y tener entonces una mejor convivencia con los propios alumnos. Es algo que no podemos pagar con nada. Quiero agradecer de nueva cuenta a todos los que nos siguieron en redes sociales electrónicas y particularmente también a los integrantes del equipo de la revista de Relaciones Internacionales. Particularmente a quienes se encuentran en redes sociales electrónicas utilizándolas, entre ellas Gabriela Rincón y obviamente, permítame tantito, listo, perdónenme. Para cerrar, reitero, gracias a Maricruz Amador por todo el apoyo que nos ha dado a través de Twitter. Y para cerrar, Relaciones Internacionales, les recuerdo, es una disciplina tan rica que, si bien es cierto que yo no puedo considerarme un internacionalista, soy un enamorado de relaciones internacionales y eso nadie me lo quita, y eso es gracias a la proyección de profesores tan maravillosos que he tenido en estos años, insisto, de preparación. Gracias a todos de nueva cuenta, un abrazo afectuoso, sigámonos cuidando y esperemos que en los próximos meses ya podamos estar en nuestra facultad trabajando y conviviendo con nuestros estudiantes. Así es que de nueva cuenta, muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Saludo Gracias, cariñoso a Hasta luego. todos. Un abrazo, un abrazo. Hasta la próxima.